conflicto, y cerrar filas significa agruparnos de tal manera que el enemigo no va a entrar. Y creo que este es un tiempo de cerrar filas, de decirle a nuestro pastor que tome su tiempo para recuperarse, que estamos orando con él, pero que aquí estamos nosotros. Y que vamos a seguir en la batalla, y mientras tengamos esa oportunidad delante del Señor, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte. Y tomo esta expresión, cerrar filas, como título de nuestro mensaje, y la referencia en la cual les quiero invitar a meditar se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 17, versos 8 hasta el 15. Y dice esta referencia: los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Ahí Moisés le dijo a Josué: elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando lo bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentaran y se colocaron cada uno al lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera. Este es un pasaje muy interesante por todas las circunstancias que ocurren en esta confrontación. Es muy curioso que esta es la primera batalla del pueblo de Israel. Habían salido de Egipto, fue todo un drama, toda una situación llena de portentos, pero de mucho atrevimiento, de mucha adrenalina, diríamos. Salió de Egipto, vino al desierto, y en esas situaciones tan novedosas inicia lo que podríamos llamar es su gran conquista de su proyecto de vida. Iban a llegar a un lugar donde el Señor les había prometido, pero todo ese pasaje iba a forjarlos, iba a formarlos, iba a desarrollar en ellos el carácter que era necesario que tuvieran. Esa mentalidad de esclavos que traían, todos esos 400 años de opresión, no son fáciles de olvidar. Muchos de nosotros, cuando tenemos historias de limitación, de pobreza, es muy difícil que nos deshagamos de estas reacciones, de estas rutinas, de estar cuidando, de estar escatimando, de estarnos limitando. Y a veces, aunque esto pase y ya no estemos en esta misma situación de limitación, pero así aprendimos y nos seguimos comportando de esa manera. Pues algo parecido le pasaba al pueblo de Israel con esta mentalidad, de tal forma que muy pronto, pasada la crisis de la travesía del Mar Rojo y todo lo demás, se empiezan a dar cuenta de sus necesidades. Y poco antes de este pasaje, de hecho en los versículos anteriores, se toca el punto de que descubrieron que se les había agotado la provisión de agua. Y al no tener agua y en el desierto, en una situación complicada, casi de emergencia, pues la primera reacción es renegar contra Moisés. Y al renegar contra Moisés, pues está renegando indirectamente contra el propósito de Dios. Y bueno, Moisés en su emergencia clama al Señor, el Señor dice lo que debe hacer, él golpea con la vara la peña, tienen agua, sacian su sed, y aparentemente ahí termina un poco la emergencia. Pero apenas están solucionando un conflicto cuando se presenta otro.
Este pueblo de Amalek, que bueno, algunos comentaristas no se ponen de acuerdo si realmente eran descendientes de Esaú o no, pues este pueblo, por alguna razón se le ocurre pelear contra los israelitas. No había motivo, no era una cuestión de conquista, no era que se tenían que defender de un ataque, sino que atenta contra los israelitas. Y es una posición un poquito complicada, porque en el lugar que menos lo esperarían, un lugar del desierto, un lugar de riesgo, ese ataque parecía ser una especie de asalto. Es decir, alguien que no la debía ni la tenía, pero llega otro y lo asalta, ¿verdad? Entonces, así parece ser el carácter de esta confrontación. No es que venían siendo enemigos, amalecitas e israelitas, y que bueno, pues ahí les tocó encontrarse y se pelearon. No. Es un poquito enigmático por qué los amalecitas decidieron pelear contra los israelitas. Bueno, pues decidieron hacerlo. Y esa batalla tuvo ocasión en esta parte que se llama Refidim. Y entonces Moisés se ve en la necesidad de trazar rápidamente una estrategia. No era algo que tenía que pensar, que tenía que trazar un plan y todo eso, sino tenía que salir al paso. Y entonces le dice a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que me dio para castigar a los egipcios. Curiosamente, es la primera vez que se menciona a Josué. Y se sabe que Josué era una persona relativamente joven, uno de los ayudantes relativamente jóvenes. Pero yo no sé cómo hubieran reaccionado ustedes si el jefe, el líder, le dice: tú ve a pelear, yo voy a estar acá en el cerro. Probablemente cualquiera de nosotros, así un poquito más malicioso, diría: mira qué bonito, ¿verdad? Tú allá bien cuidadito y allá ver tú cómo le haces con el pleito, ¿no? Pero Moisés sabe lo que está haciendo. Y este es un tiempo en el que no admite dudas ni debates. No admite inseguridades o complicaciones. A ver, si nos vamos a decidir, lo vamos a hacer. Y Josué no es el tipo que se pone a cuestionarle: oye, pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy guerrero, yo no hago esto. Josué no es el tipo que se pone ahí a hacer preguntas complicadas, ni a renegar de la situación, ni a quejarse, ni nada. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Amén, aleluya. Y entonces aquí, en lo personal, me llama la atención esa capacidad de obedecer las órdenes de Josué. ¿Sí? Amén, amén. Esa capacidad de decir: bueno, tú sabes lo que haces, yo voy. Si tú me dices que vaya, yo voy. No hay ningún problema con esto. Aleluya. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur, Moisés y Aarón, es decir, los jefes, los líderes, los que estaban al frente de todo esto, subieron a la parte más alta del cerro. Es decir, no en el frente de batalla, no en la confrontación. En la estrategia, cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su parte a cumplir. Cada uno tiene su responsabilidad. Y no es nuestro papel o nuestra responsabilidad estar viendo a los demás. Oye, ¿por qué aquel hace esto? Oye, ¿por qué aquel no va? Oye, ¿por qué este no pone tanta atención? Nuestra responsabilidad es cumplir lo que nos corresponde. Así que ellos se suben. Y ocurre que mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas ganaban la batalla. Pero cuando se cansaba, bajaba el brazo, entonces Amalek ganaba la batalla a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Los líderes también se cansan. Los líderes también son seres humanos, como todos, que pasan por sus pasajes complicados, que pasan por sus pasajes difíciles. Es decir, Moisés no es un superhombre. Moisés no es un superhéroe. La Biblia no habla de personajes distintos de los demás. La Biblia habla de personas de carne y hueso que tienen sus lados brillantes y sus lados complicados. Amén, amén. Y no les simula ninguna de estas cosas. ¿Qué sería Moisés? ¿Un débil?
¿Qué sería Moisés? ¿Una persona que no estaba preparada para lo que debía de hacer? Bendito sea el Señor. No es que no estaba preparado, ni era ningún débil, simple y sencillamente era un ser humano. Amén, amén. Y entonces, cuando empieza a cansarse de mantener su brazo en alto, Aarón y Hur, no muy lentos, no muy distraídos, ¿verdad? Inmediatamente improvisan en la situación. Es decir, él no puede con su propia energía, con sus propias fuerzas. Bueno, pues lo menos que podemos hacer es decirle, a ver, siéntate, ponte cómodo y nosotros te ayudamos. Y nosotros levantamos tu brazo. ¿Por qué? Tú sabes lo que estás haciendo, lo menos que podemos hacer es facilitarte el trabajo que a ti te corresponde. Entonces, sostuvieron en alto los brazos de Moisés, dice, y así lo hicieron hasta el atardecer. Como vimos al principio, la batalla empezó en la mañana. Quiere decir, todo el día le estuvieron sosteniendo los brazos. Sí, pero es diferente tener una persona de cada lado que está sosteniendo una parte del trabajo que estar uno solo haciéndolo todo. Muy organizados, muy rápidamente hacen las cosas. Dice, de ese modo, y fíjense lo interesante de esto, dice, de ese modo Josué pudo vencer. Es decir, no Moisés, no Aarón, no Hur, Josué pudo vencer. Es decir, la trinchera que a él le correspondía estar y librar la batalla, lo hizo y lo hizo con éxito. Lo hizo bien. ¿Por qué? Porque cada uno estaba haciendo la parte que le correspondía. Después el Señor dice algo que tiene que ver con lo que va a venir a ocurrir. Nadie va a volver a acordarse de los amalecitas, pero Moisés construye un altar. Eleva ahí un promontorio, un montón de piedras, ¿verdad? Y lo llama Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte, Dios es aquel con el cual nosotros llevamos adelante las cosas. Y les decía que este pasaje, esta meditación viene a cuento porque en muchas ocasiones les he dicho, les he comentado, a veces nosotros creemos que venir al camino del Señor, convertirnos y venir a este esfuerzo de extender el reino de Dios, de construir el reino de Dios, es algo agradable, fácil, sencillo, y no lo es. No estamos en tiempos de paz. No estamos en tiempos de descansar y como nosotros creemos que la paz en nuestro corazón es la señal del Señor. Sí, pero eso no quiere decir que estamos en tiempos de paz. Llevar adelante el reino de Dios es confrontarnos con todas las resistencias, con todo el que resiste al reino de Dios. Existe un enemigo y el enemigo tiene su estrategia también. Y el propósito de él es pararnos, detenernos. Y entonces a ese propósito de él corresponde el que nosotros hagamos nuestra estrategia. En estas condiciones y en estas complicaciones, por si no fuera poco, nuestros pastores han sido atacados también. Pues ahora nosotros como iglesia les vamos a decir, tomen su tiempo, recupérense, porque aquí estamos nosotros y vamos a seguir llevando adelante la pelea. Esto no se va a detener. Aquí vamos a seguir. Cada uno su trinchera, cada uno lo que le corresponde hacer, pero vamos a llevar adelante todo esto. Y que ahí en su hogar nuestros pastores sepan que hay una iglesia que los respalda, no solamente en oración, no solamente con buenos deseos, no solamente de palabra, no, de acción. Que cuando nuestros pastores regresen y vean todo esto, digan, cumplieron su deber cada uno, hicieron su propósito. Esto no va a decaer, no nos vamos a olvidar. Mientras tengamos la oportunidad de congregarnos, de llevar adelante cada uno de los trabajos de cada quien, se va a seguir haciendo. Eso es cerrar filas. Es decir, aquí el enemigo no va a entrar. Y bueno, nosotros generalmente pensamos en términos del enemigo, el diablito de cuernos y cola y todo lo demás. No. El enemigo del desaliento, el enemigo de la impaciencia, el enemigo de la desorganización, el enemigo de la duda, el enemigo de la inseguridad.
¿Será que en ausencia del pastor entonces digamos, no, hombre, pues si el pastor está yendo, pues yo también puedo faltar, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene? No, pues ni el pastor está haciendo esto, entonces ¿por qué lo tengo yo que hacer? No, vamos a cerrar filas. Estas ideas, estas cosas, estos pensamientos no tienen lugar entre nosotros. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir intercediendo. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir colaborando. Vamos a seguir animándonos unos a otros. Vamos a seguir respaldándonos. Que cuando alguien se sienta debilitado, inmediatamente estamos ahí para decirle, no te dejes, no te dejes. Haz tu trabajo. No podemos pelear la trinchera del otro, pero podemos pelear la nuestra. No puedo estar viendo qué hacen bien o qué hacen mal los demás, pero puedo poner todo mi corazón en lo que yo estoy haciendo y en lo que a mí me corresponde hacer. Y eso vamos a hacer. Es el tiempo de invocar al Señor, y así como Moisés aparentemente no hacía nada, quiero decir, no estaba al frente, no peleaba, no tenía un arma en su mano, sin embargo era el factor clave. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho un trato con él. Y el trato era el que él encabezara y organizara al pueblo. En ningún grupo, en ningún equipo, el líder hace las cosas. Para eso hay estrategia, para eso hay colaboradores, porque son ellos quienes hacen las cosas. Y así es como cada uno de nosotros aprendemos del líder. El estilo, la forma, el trabajo, la estrategia se hace de esa manera. Posteriormente, nosotros vamos a ver en Josué el líder que sucedió a Moisés. Sí, pero si vamos siguiendo la historia, aprendió bien. Es decir, obedeció las órdenes, entendió la estrategia, supo lo que le correspondía hacer y lo hizo. Así cada uno de nosotros. Vamos a aprender qué es lo que nos corresponde hacer y esto es lo que vamos a hacer. Cuando usted ora en su casa y platica con su familia y anima a los suyos, está siendo el pastor de su casa. Cuando ella o él están trabajando con sus hijos, están llevando adelante su proyecto y también dicen, aquí no cabe el enemigo, aquí no cabe el desaliento, aquí no cabe la confusión, entonces estamos cerrando filas. Y estamos diciendo, no va a entrar aquí ninguna cosa extraña que nos eche a perder nuestro propósito. Christian Life va a seguir adelante. Vamos a seguir avanzando. Vamos a superar todas estas condiciones. ¿De qué manera? Pues no lo sé. Si le hubieran preguntado a Moisés, ¿de qué manera va a huir Amalek o lo vamos a vencer? Le hubiera dicho, no sé. Lo único que me dice el Señor es que esté ahí, levante mis brazos, esté invocando al Señor y que organice a los demás para que hagan. No conocemos el futuro. Y a lo mejor esto es un decir. Porque el futuro que conocemos es el que nos dice la palabra de Dios. A lo mejor no lo conocemos en detalle, pero sí sabemos de qué se trata. Y cuando les digo que no conocemos el futuro, yo les diría, esta es mi opinión personal, tampoco me interesa. Me interesa ser fiel, me interesa cumplir. ¿Cuándo y cómo y de qué manera? Eso es asunto del Señor. Y cuando creemos en Él, dejemos a Él lo que le corresponde. Sé que en estos tiempos de inseguridad nos encanta escuchar a personas que nos quieren decir, no, va a pasar esto y va a pasar aquello y en el año no sé qué va a ocurrir tal cosa. Digo, miren, el Señor es soberano. Si no quiere ocurre, si no quiere no ocurre. Así que la responsabilidad de nosotros es ser fieles a su palabra y seguir haciendo lo que nos corresponde. ¿Ustedes creen que Josué no tenía temor de que en alguno de estos momentos Amalek se sobrepusiera y los derrotara? Y él dijera entonces, pues hasta aquí llegamos. Sí, pero con toda la adrenalina arriba, sabemos que el Señor va llevando las cosas adelante. No sabemos cuándo nos vaya a tocar el contagio a nosotros, pero ¿y qué? Si el Señor está con nosotros, también lo vamos a afrontar. No es cuestión de estar esperando para paralizarnos y decir, no, pues aquí le dejamos, ¿verdad? Ya nos derrotaron, no se ha derrotado a nadie. ¿Sí? Así que confiamos en el Señor, en que tiene un propósito en su vida y lo va a seguir llevando adelante. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra búsqueda. Y yo les quiero invitar ahora. Les quiero invitar para que cada uno se cuide, cada uno sea responsable. Cada uno haga lo que le corresponde hacer, porque de esa manera
podemos ayudar a continuar adelante con nuestro proyecto. Mientras tengamos esa oportunidad, esa energía, esa salud, vamos a seguir participando en nuestro proyecto. Sabemos que el Señor ha inspirado a nuestros pastores. Sabemos que tienen una visión para esta iglesia. Y bueno, había un estribillo muy antiguo en la iglesia donde nos criamos que decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y va a seguir caminando. Gloria al Señor. Al final de cuentas, Él es el Dios de la historia. Él es el que sabe las cosas adelante. Así que, ¿qué les parece si invocamos al Señor y le decimos: sé con nuestros pastores, sana a nuestros pastores, levántalos de ese lugar, y mientras dirígenos a nosotros en lo que nos corresponde hacer? Que no entre aquí el desaliento, que no entre aquí la desorganización, que no entre entre nosotros la duda, la inseguridad, sino que el Señor afirme nuestro corazón, que cada uno de ustedes sepa que tiene un lugar en esta iglesia y que tiene una función a ejercer, y que esto entonces nos llene de energía y de entusiasmo. Les invito para que se pongan de pie.